Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas. En este es su programa Conociendo el Catecismo, porque si no vivimos lo que creemos, terminaremos creyendo lo que vivimos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias por este día. Alabamos y bendecimos tu nombre y nos sometemos a tu voluntad, Señor, y nos abandonamos a tu divina providencia. Te rogamos, Señor Jesús, que todo lo que hagamos sea para la gloria de tu nombre. Bendícenos, Señor, y guíanos. Sé nuestra guía, Señor, tú nuestro camino, nuestra verdad, nuestra única fe. Señor Jesucristo, envía tu Espíritu Santo para poder tener el entendimiento de escuchar y entender lo que nuestra Madre la Iglesia tiene que decirnos. Bendícenos y protégenos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, hoy vamos a hacer el resumen para terminar con la Sagrada Eucaristía, así que va a estar un poquito más corto de lo normal. Y ya para mañana continuaremos con el sacramento del matrimonio. Así que, numeral 590. San Pablo dice a su discípulo Timoteo: te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Segunda de Timoteo 1:6. Mis hermanos, todos somos llamados a constantemente renovar nuestra fe. No nos acostumbremos a que yo me convertí hace 5 años, hace 10 años, hace 3 años. No. Nosotros necesitamos y debemos siempre renovarnos espiritualmente. Y si alguno aspira al cargo de obispo, desea una noble función. Primera de Timoteo 3:1. A Tito decía: el motivo de haber dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad como yo te ordené. Numeral 1591. La iglesia entera es un pueblo sacerdotal. Por el bautismo todos los fieles participan del sacerdocio de Cristo. Esta participación se llama sacerdocio común de los fieles. A partir de este sacerdocio y al servicio del mismo existe otra participación de la misión de Cristo, la del ministerio conferido por el sacramento del orden, cuya tarea es servir en nombre y en representación de Cristo, cabeza en medio de la comunidad. Numeral 1592. El sacerdocio ministerial difiere esencialmente del sacerdocio común de los fieles porque confiere un poder sagrado para el servicio de los fieles. Los ministros ordenados ejercen su servicio en el pueblo de Dios mediante la enseñanza, munus docendi, el culto divino, munus liturgicum, y por el gobierno pastoral, munus regendi. Numeral 1593. Desde los orígenes, el ministerio ordenado fue conferido y ejercido en 3 grados: el de los obispos, el de los presbíteros y el de los diáconos. Mis hermanos, cuando llegan nuestros hermanos no católicos a decirnos ¿dónde dice en la Biblia? Está en la Biblia, están los obispos, están los presbíteros y están los diáconos, los obispos, presbíteros y diáconos. Están todos ellos, mis hermanos. ¿Saben que no están? Los pastores protestantes. Entonces vienen a pedirles algo que ellos no tienen y que nosotros siempre los hemos tenido desde el comienzo. Numeral 1594. El obispo recibe la plenitud del sacramento del orden que lo incorpora al colegio episcopal y hace de él la cabeza visible de la iglesia en particular, que les es confiada. Los obispos, en cuanto sucesores de los apóstoles y miembros del colegio, participan en la responsabilidad apostólica y en la misión de toda la iglesia bajo la autoridad del Papa, sucesor de San Pedro. Miren, mis hermanos, incluso yo en este canal, cuando a veces he hablado de cosas que no compartimos o que no vemos que están bien, especialmente ahora en estos tiempos, que hay muchas cosas que en la iglesia no están bien, pero es muy separado a no serle fiel al Papa. Una cosa es criticar acciones que están mal, como un ejemplo del cual yo he hablado mucho es de la Pachamama, y otra cosa es criticar al Papa. Jamás, nosotros los católicos, jamás de los jamases debemos de atacar al Papa. Jamás. Jamás debemos de ofender e insultar al Papa.
o de decir que está trabajando para Satanás. En realidad no sabemos los motivos. Ya hablando ahora sí como se dice a plata pura, nosotros vemos, por ejemplo, de la Pachamama, yo veo que sí hay mucha ambigüedad en sus comentarios, tanto que lo confunden. Y una cosa es hablar de estas cosas y otra cosa es yo venir aquí a decir es que el Papa lo hace por maldad porque quiere ocultarle a la gente la verdad o quiere desviarlos de la verdad. Nosotros no sabemos sus intenciones. Nosotros ni siquiera sabemos, nosotros podemos especular. Hablaba con un sacerdote que acabo de conocer a quien la verdad que le agarré creo que instantáneamente cariño a este sacerdote. Y yo le comentaba pues que algo que a nosotros nos preocupa mucho los laicos es la ambigüedad del Papa. Que porque es muy ambiguo y que por eso es que lo malinterpretan. Y él me decía que en realidad no comparte eso conmigo. Dice, yo más bien pienso que como habla tan simple, tan vulgata, vaya, no vulgar, sino vulgata, bueno, vulgar en el sentido de que es el lenguaje del pueblo, que eso da fácil a malinterpretar. Y bueno, él me compartía sus razones y yo dije, bueno, nunca lo había pensado desde ese ángulo, me toca meditarle ahí. Yo no lo veo en esa razón, pero me toca meditarle, uno tiene que escuchar a nuestros presbíteros. Total que hablábamos de esto y comentábamos, pero todo tranquilo, ¿no? Y a lo que voy es que una cosa es hablar de estas cosas y otra cosa es yo venir a decir aquí, el Papa a propósito con su corazón quiere venir a engañar a toda la gente, él sabe lo que está haciendo y viene y engaña. No, en realidad no sabemos todas las razones. Una cosa es que no estemos de acuerdo en ciertas cosas, que no podemos negarlas que están pasando en la iglesia, y otra cosa es decir que lo hacen con maldad, con alevosía y con ventaja. Jamás ataquemos al Papa. El Papa es nuestro santo líder. Él es instituido por Dios e incluso aunque pasaran cosas malas, por algo pasan, no lo sabemos. Nos enteraremos al final de nuestros días. Nos enteraremos en el día último. Cualquiera que sea la razón, recordemos que todo lo que sucede es para el bien de los que aman a Dios, incluso dentro de la iglesia. Así veamos todas las cosas, y bueno, incluso más bien dije incluso en las cosas, quise decir incluso en las cosas de la iglesia que a veces no se ven bien. ¿Qué iba a decir? Incluso ha habido peores tiempos. Sí estamos en un tiempo muy difícil dentro de la iglesia, pero ha habido peores y la iglesia continúa. Lo bueno es de que cuando estos tiempos suceden, hay oportunidad para la santidad. Tú y yo decidimos si queremos alcanzar la santidad. No callemos para hacernos cómplices de pecados, pero tampoco divulguemos para causar división o maldad dentro de la iglesia. Es muy diferente. Sí hablemos de lo que está pasando para estar alertas, para que la gente no se deje llevar por estas ideologías que no son apropiadas, pero de ahí a hacerlo para atacar a la iglesia, ojalá nunca lo hagamos. Voy a leer numeral 1593 porque creo que me brinqué unas partes. Desde los orígenes el ministerio ordenado fue conferido y ejercido en 3 grados, el de los obispos, el de los presbíteros y el de los diáconos. Los ministerios conferidos por la ordenación son insustituibles para la estructura orgánica de la iglesia. Sin el obispo, los presbíteros y los diáconos no se puede hablar de iglesia. Los necesitamos para la iglesia. Numeral 1595. Los presbíteros están unidos a los obispos en la dignidad sacerdotal y al mismo tiempo dependen de ellos en el ejercicio de sus funciones pastorales. Son llamados a ser cooperadores diligentes de los obispos. Forman en torno a su obispo el presbiterio que asume con él la responsabilidad de la iglesia particular. Reciben del obispo el cuidado de una comunidad parroquial o de una función eclesial determinada. O sea que el sacerdote está para el auxilio del obispo que no puede llegar, y obviamente para el servicio de la comunidad. Numeral 1596. Los diáconos son ministros ordenados para las tareas de servicios de la iglesia. No reciben sacerdocio ministerial, pero la ordenación les confiere funciones importantes en el ministerio de la palabra, del culto divino, del gobierno pastoral y del servicio de la caridad. Tareas que deben cumplir bajo la autoridad pastoral de su obispo. Dios me dé la gracia un día estar ahí. Numeral 1597. El sacramento del orden es conferido por la imposición de las manos seguida de una oración consecratoria solemne que pide a Dios para el ordenado las gracias del Espíritu Santo requeridas para su misterio. La ordenación imprime un carácter sacramental indeleble.
Una vez sacerdote, es sacerdote para siempre. Numeral 1598. La Iglesia confiere el sacramento del orden únicamente a los varones, viri, bautizados, cuyas aptitudes para el ejercicio del ministerio han sido debidamente reconocidas. Miren, mis hermanos, aquí le han querido atribuir muchas cosas al Papa Francisco. Y él siempre ha sido claro en responder: no va a haber mujeres sacerdotisas. En la Iglesia esto no es posible, no es dogmático, es doctrinalmente erróneo, teológicamente erróneo. E incluso, no recuerdo el documento, creo que fue en las Dubias, e incluso él dice: miren, ya lo hicieron los calvinistas, y eso no ha funcionado. Esto no funciona porque teológicamente no está correcto. Así que todo lo que anden diciendo y empujando allá, no hagan caso, eso nunca va a pasar. A la autoridad de la Iglesia corresponde la responsabilidad y el derecho de llamar a uno a recibir la ordenación. Numeral 1599. En la Iglesia Latina, el sacramento del orden para el presbiterado solo es conferido ordinariamente en candidatos que están dispuestos a abrazar libremente el celibato y que mantienen públicamente su voluntad de guardarlo por amor al reino de Dios y al servicio de los hombres. En la Iglesia Latina, numeral 1600. Corresponde a los obispos conferir el sacramento del orden de los 3 grados. Palabra de la Iglesia. Te damos gracias, Señor. Pues bien, mis hermanos, con esto concluimos el sacerdocio. Mañana vamos a empezar con el sacramento del matrimonio, que me siento muy, muy contento y a la vez nervioso, porque sé que me van a tirar muchas piedras. Yo estoy casado y bueno, tenemos cada uno nuestros errores. Así que oremos los unos por los otros. Un fuerte abrazo y la paz del Señor.